Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Cierre de El Tiempo Casa Editorial, aquí en medio de la sala de redacción, en un diálogo con editores y redactores acerca de los temas que son noticia hoy en eltiempo.com y en nuestra edición del diario impreso de mañana. Hoy jueves 4 de abril, mi nombre es Carlos Solano y entre los temas que vamos a hablar está ¿por qué se recrudece la violencia en las protestas en estos días? Un billonario caso de lavado de activos. En lo más leído, la revisión mecánica de un vehículo que se volvió una pesadilla. Y en lo que viene, Stereo Picnic en su edición número 10. La clave de las noticias. A esta hora en medio de la sala de redacción, el tema clave que hemos visto a través de las pantallas de televisión, de nuestros enviados al cubrimiento, de los altercados o de los enfrentamientos entre encapuchados y el ESMAD y autoridades en torno a universidades públicas, específicamente hoy la nacional y la pedagógica, enmarca un tema muchísimo más amplio que pues tiene que ver con un recrudecimiento de los enfrentamientos hostiles entre, por ejemplo, las comunidades indígenas, los representantes de comunidades indígenas, estudiantes de universidades públicas que han estado también en esas marchas paros de las comunidades indígenas. Y esto pues sin duda refleja un momento muy tenso que requiere su análisis, ¿no? John Torres, editor de Mesa Central, ayúdenos a entender un poquito ¿por qué se ha recrudecido tanto esta violencia? Pues vea, Carlos, como usted bien lo menciona, en un ambiente bastante caldeado por las casi 3 semanas que llevamos ya en la protesta indígena, que tiene bloqueado el Cauca y que incluso hoy está a punto de entrar a Popayán, que hay una situación allá muy complicada, también se ha visto un recrudecimiento de los actos violentos en las universidades. Pasó ayer en Cali, donde muere una persona que no estudiaba en la Universidad del Valle, pero que había estudiado allá. ¿No? Muere en unas circunstancias muy extrañas porque estaba manipulando al parecer explosivos. Y hoy en Bogotá hay también una enorme protesta, pero no solamente protesta, sino claramente agresión contra la policía que estaba afuera, contra el ESMAD, encapuchados, tirando piedras, también papas bomba, y es una situación que se va sumando a la ya pues muy caliente situación de protestas que se está viviendo en el país. Lo que está ocurriendo, en efecto, es que hay un grupo de personas que pues están llevando a cabo actos violentos en escenarios que no necesariamente son aquellos que están pensados o que no se pensaría que debían ser para eso. Y la situación, como usted lo dice bien, pues está cada vez más enredada para el gobierno y para las autoridades locales. Por supuesto, estas voces de protesta seguramente merecen, necesitan su lugar, pero la hostilidad ha sido un camino bastante duro en ese proceso. Seguramente hay una posición muy dura frente al gobierno, hay una posición cada vez más rígida frente a lo que han sido las ausencias, y porque lo hay, una ausencia de diálogos. ¿Cómo lo ve usted? Porque evidentemente la gente está esperando que el gobierno Duque reaccione ante uno u otro de estos movimientos. Claro, Carlos, pero una cosa es la protesta y otra la violencia. Claro. Y lo que no puede permitirse por cuenta de las personas que organizan las protestas, que tienen todo el derecho, que constitucionalmente está protegido ese derecho a la protesta, es permitir que haya manifestaciones de violencia en los escenarios de protesta. ¿Qué ha pasado con los indígenas? Si usted recuerda, hace 2 semanas hubo una explosión muy extraña en la que murieron 7 personas y un universitario de Univalle también, y según los indígenas fueron víctimas de un atentado, pero hasta ahora no ha podido avanzar la investigación porque no han dejado que entre la fiscalía a hacer el trabajo que debía haber hecho, no lo han dejado hacer bien. Por el tema de su territorio. Sí, pero eso no tiene ninguna explicación porque las autoridades legítimas del Estado, en ninguna parte de la Constitución usted va a ver que dice que no pueden entrar a ningún territorio, eso no es cierto. Uh-huh. Las autoridades deben entrar a cualquier sitio y deben estar habilitadas para entrar. Y entonces, por cuenta de esa prevención hacia las autoridades, que seguramente tiene unos antecedentes fundados, históricos y lo que usted quiera, nos está pasando una situación indeseable, y es que hay escenarios en el país donde no pueden entrar las autoridades, pero, sin embargo, los actores armados ilegales, las guerrillas y las bandas, sí entran porque ellos no respetan lo que piensan las comunidades que creen que no pueden entrar allá. Entonces, yo sí creo que vale la pena la reflexión también por cuenta de los indígenas para que nos digan
por ejemplo, o para que nos cuenten cómo les van a explicar a las familias de esos 7 muertos quién fue realmente el responsable de su muerte en esa explosión. Y en cuanto a este muchacho de la Universidad del Valle ayer, por ejemplo, también que nos cuenten qué fue lo que ocurrió. Esas explosiones ocurrieron dentro del campus de la universidad. Era, al parecer, gente que estaba manipulando explosivos. Y yo creo que vale la pena también que estos líderes que están en esos sitios organizando esas protestas, pues también tienen que tomar las previsiones y denunciar la infiltración, porque seguramente no la van a poder frenar. Pero de alguna manera la protesta también debe ser contra los que llevan la violencia a esos escenarios. De acuerdo, John, pero obviamente sin ánimo de justificar ninguna muerte ni ningún acto de violencia, ¿no será que la postura tan rígida del gobierno frente a los diálogos está conduciendo también a esa confrontación? Pues yo creo también que hay argumentos por el otro lado. O sea, si usted cree que cada vez que escala la violencia fuerza un diálogo, está enviando un mensaje bastante complejo que yo no creo que nadie lo debería comprar. Es como la guerra del que compra el arma más grande y le apunta con el otro. Claro, pero la violencia no ha llegado por cuenta, fíjese usted que no ha llegado por cuenta de los ataques de la policía o de la fuerza del SMAT. Estas son explosiones que han ocurrido adentro. Hay una imagen además, Carlos, que yo invito a que los colombianos la vean, de alguien que cuando pasa un helicóptero de la policía le dispara un tatuco, que era un arma de la guerrilla, y eso pasó también en la Universidad del Valle. ¿Cómo entran esos elementos allá? Que hay explosivos en esos sitios que son campus universitarios. Yo la verdad creo, como le digo, que quienes organizan las protestas tienen todo el derecho, pero también tienen toda la responsabilidad para garantizar que allí no se van a infiltrar los actores armados y que no va a terminar muriendo gente que incluso participa en las protestas, pero sin conocer tal vez los peligros a los que se expone, pues termina perdiendo la vida en situaciones tan desafortunadas como las que están ocurriendo. Esto calienta el terreno para ese debate eterno de siempre de si las autoridades pueden ingresar a las universidades o no. Pero vea, Carlos, que yo no creo que haya debate. Las autoridades pueden entrar a las universidades. Si usted va a Estados Unidos, incluso a Europa, allá no hay ninguna... Aquí en Colombia tampoco existe. Había una matanza o algo así, han entrado allá. Pues, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que en Estados Unidos cuando hay de esos lobos solitarios que matan gente, sí, pues claramente entra la fuerza pública y han tenido que ejercer la fuerza en esos sitios. En Colombia, amigo mío, usted recuerda las paradas militares en la Plaza del Che, del ELN y de milicias de las FARC. Si usted intenta organizar un acto por cuenta del Estado en esa plaza pública del Che Guevara, seguramente no lo va a poder hacer. Los actores armados sí lo pueden hacer, los grupos de violentos sí lo pueden hacer. Yo lo que creo es que claramente no es responsabilidad de los estudiantes, seguramente no lo van a poder frenar, pero protestar frente a eso también vale la pena, marcar la distancia, porque lo que está ocurriendo hoy es que por cuenta de unas minorías seguramente infiltradas en esos sitios, pues todo el mundo termina perdiendo y el país termina perdiendo. De acuerdo, John Torres, este es un tema para discutir largo y tendido y seguramente así seguirá pasando, sobre todo durante estos años. Muchísimas gracias y seguimos pendientes de todo. Claro que sí. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído hay un caso de esos que afectan a todo el mundo, ¿no? Que le pasan a toda la gente que en algún momento tiene un negocio o hace un negocio con alguien o adquiere los servicios de alguien y no le cumplen, pero esto se vuelve una pesadilla en el caso de una familia que acude a un mecánico automotriz y lo que empezó siendo la revisión de un vehículo se convierte en un acoso permanente. Esta es la nota más leída hoy en eltiempo.com, la realiza la sección Bogotá, la periodista Carol Malaver. Para hablar de esta historia nos acompaña Yolanda Gómez, editora de Bogotá, porque la gente vio un caso con la que seguramente se identifica mucho, ¿no? Con toda seguridad, sí es la más leída. Es porque la historia caló en el ADN de la gente y les pasa todos los días. ¿A alguien siempre le ha pasado más con una pesadilla mayor o menor, pero ocurre todo el tiempo. En este caso se recrudece mucho. Si quiere, Yolanda, digamos, reconstruyamos rápidamente qué fue lo que pasó. Bueno, rápidamente es que una señora lleva su carro, necesitaba revisar su carro porque tenía unas fallas eléctricas y los vecinos le recomendaron a un buen mecánico que había en el barrio donde ella estaba viviendo, en el norte de Bogotá. El señor caballeroso, muy atento, se presenta como un profesional que ha estudiado el tema y demás, y ella le entrega su carro en medio de una circunstancia personal que estaba viviendo que hace más dramática la historia, y es que el esposo tiene leucemia, creo que es una enfermedad de estas delicadas,
y se necesita el carro para llevarlo y traerlo porque es un riesgo en su condición estar andando en transporte público por el riesgo de las bacterias. Sí. Lo cierto es que el señor prometió entregar el carro en 15 días, inicialmente dijo que el arreglo costaba algo así como 580,000 pesos, y después empezó a decir que no, que falló esto, que la otra falla, que no sé, hasta que se subió la cuenta como a 5,5 millones, pero es que no hizo el arreglo porque cada vez que ella iba a mirar dónde estaba el carro estaba desvalijado en el taller. Sí. Entonces hubo un momento en que dijo ya no, cuando volvió a pedir más plata dijo no, ¿sabe qué? Devuélvame el carro, y el señor dijo no, hasta que esté arreglado. Entonces finalmente ella tuvo que acudir al CAI de la policía, a la policía para que la acompañaran y le entregaron el carro absolutamente desvalijado. Increíble. Lo llevó a otro mecánico y dijo no, a este carro no le han estaba hecho pasando nada, todo eso. No le estaba pasando, no le hicieron nada. No le hicieron nada. Entonces le tocó pagar como otros 3,5, pero ahí sí se lo arreglaron y se lo entregaron. Y ahora está metida en un lío de marca mayor porque este mecánico que no le cumplió, al que buscamos pero no encontramos, no contestó, le dice que lo tiene que indemnizar, además de que le dio los 5 millones que ella los está reclamando porque el señor no le hizo nada al carro. Entonces, como estaban en el mismo, ella se tuvo que ir del barrio. Entiendo que hay amenazas, no hay solo amenazas, ella, sino pero el problema es que ella no ha podido desprenderse totalmente del barrio porque los niños están en un colegio que es ahí. Claro. Entonces, insultos, palabras de vuestro calibre, intimidaciones, cosas bastante agresivas. Y pues bueno, la señora dijo que denunciaba públicamente y que daba la cara, porque teme por su vida y que si algo le pasa, pues ella quiere saber, dejar claro quién es el responsable. La cosa se tornó muy dramática. En este tipo de historias es importante aclararle a la audiencia que se hizo toda una investigación, se recogieron todos los detalles de todas las denuncias, que se le abrió la posibilidad de que hablara el señor. La señora documentó totalmente la historia que le contó a la periodista Carol Malaver. Y Carol Malaver hizo la tarea de buscar al señor en el teléfono celular, porque obviamente la señora se lo suministró, en el teléfono del taller. Tampoco, nada. Y no, por WhatsApp. Y no, contestaban diciendo que él ya no trabajaba ahí, pero no sabemos si era el mismo el que estaba contestando. Y la nota hoy plantea que si el señor, o sea, que tiene la posibilidad de hablar y que esperamos que hable, estamos abiertos porque ahí hay una denuncia y pues siempre es importante oír la otra voz, pero hay una cosa que es importante y es que uno no puede guardar este tipo de historias por el hecho de que una parte no quiera hablar cuando se le abren todas las posibilidades, porque finalmente es una denuncia grave de una señora que la tiene documentada. Entonces, si la tiene documentada, pues se le da la credibilidad y el señor están ahí las puertas abiertas para cuando quiera dar su versión de los hechos. Este es uno de esos casos que se va creciendo, o sea, como de convivencia, que termina creciendo y creciendo, armándose un argumento tras otro para pelear. Lo que pasa es que usted una vez entrega su carro y se lo desmantelan, pues claro, y le dicen vale más, usted dice bueno, metámosle más. Si el señor dice que hay que meterle más, metamos. Y vuelve y le dice lo mismo, entonces se convierte en un boomerang. Claro. Y entonces cuando usted decide cortar, siempre hay un momento en que hay que cortar. Y esta señora, pues cuando decidió cortar es cuando ya le pidió más plata arriba de los 5 millones y me dijo, no, ya no más. Y según la versión, pues y no me entrega el carro. Y según la versión, no cede, el señor no cede. Es como si no hubiera un momento para decir, oiga, sí, discúlpeme, vamos a solucionar el problema, ¿no? Sí, es que es muy extraño, la personalidad es muy extraño porque cualquiera dice, se inventa al menos una disculpa, ¿no? Este señor simplemente no. O le entrego el carro y pues dejemos así, pero hasta aquí. Pero bueno, pero el señor antes le está reclamando cuando ella ya le pagó. La que está reclamando que le devuelva la plata es ella porque es que no le hizo nada al carro. Y él reclama es que al contrario le den plata. Sí, que quiere que lo indemnicen. Impresionante, un caso de esos inentendibles, pero que lo más increíble es que le toca a la gente tan directamente. Siempre le ha tocado a uno algún caso así, no tan grave, pero sí de... A veces es con el carro, a veces es con el maestro de obra, sí, siempre hay algo, a veces es con el plomero. Esta nota se encuentra en este momento destacada en eltiempo.com por ser la nota más leída por los lectores del Tiempo. Muchas gracias, Yolanda. Sí, señor. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. La cifra del día. La cifra hoy es un poco espeluznante. 1,9 billones de pesos. Sería el valor del lavado de dinero en el cual habría incurrido la empresa Sei Metales, una empresa comercializadora de oro. Estamos hablando en grandes niveles de comercialización de oro en el país a lo largo de 4 años, según entiendo. Marisol
Gómez, editora de la sección Justicia, nos va a ayudar a analizar este caso porque pues estamos hablando de una de las más grandes empresas, ¿no?, de comercialización de oro. Sí, según la Fiscalía, Carlos, se trata de la segunda empresa más importante del país que comercializa el oro. Usted recordará que en el año hasta 1991 la única institución, digamos, que podía comercializar oro en Colombia era el Banco de la República, pero a partir de ese momento se abre la comercialización a privados. Entonces esta es una de las que según la Fiscalía es la segunda más importante. ¿Y cuál es como usted dice, no solo le imputaron cargo a 12 personas por lavado de activos, la cifra que usted acaba de mencionar, 1.9 billones de pesos, sino que adicionalmente, Carlos, pues se encontró los investigadores de la Fiscalía que estuvieron siguiendo por mucho tiempo a esta comercializadora, dicen que el oro exportaron de manera ilegal 29 toneladas de oro en el mismo periodo de tiempo. Es decir, ¿qué quiere decir que la exportaron de manera ilegal, Carlos? Quiere decir que ese oro provino de una extracción ilegal. Usted sabe que aquí en Colombia hay un gran debate por la extracción legal o ilegal de oro, y además, si usted compara, digamos, las acciones criminales con los sitios de donde estaría proviniendo este oro ilegal, Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Nariño, que son sitios donde hoy el oro está siendo explotado por bandas criminales. De acuerdo. Es que ese tema es el que me llama mucho la atención. Uno lo imagina como bandas criminales, como una cosa muy atomizada, de un delito que cometen mucha gente en unas medidas, digamos, más pequeñas, en el sentido, terribles, pero más pequeñas. Pero es que esto es la segunda empresa más grande del país, legal en muchos sentidos, que comete este delito. Este delito tan grave, pero además es que lo que dice la Fiscalía, Carlos, es lo siguiente, que esta comercializadora le compraba oro, o les compraba ahora 18 proveedores, que uno pues supone que son proveedores que adquieren ese oro de manera ilegal. Entonces todo indicaría que ellos conseguían el oro con estas bandas criminales que estarían usted sabe, Carlos, que las bandas criminales están explotando el oro en Bajo Cauca antioqueño, la mayor parte del oro en estas 3 zonas que le acabo de mencionar, y cuando fueron a mirar qué tipo de proveedores a los que le vendían el oro a esta CEI Metales, eran gente que ni siquiera tenía en serio, digamos, una compra de oro legal, sino que eran casas, chatarrerías y algunas compraventas, como conocemos en Colombia, los sitios donde uno va y deja las casas de empeño, pues, ¿cierto? Sí. Y otro dato muy importante es que pues la alerta del fiscal, o sea, toda esta situación llevó al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a pedir que otra vez la comercialización de oro vuelva al Banco de la República, porque además está clarísimo desde hace rato, esto no es nuevo. De todas maneras, Carlos, el fiscal lo repitió, pero no es nuevo, que los grupos criminales en Colombia, incluida la guerrilla del ELN, están migrando su economía del narcotráfico a la minería ilegal, por una razón sencilla, porque hoy, y esto sí es según cifras del fiscal general Néstor Humberto Martínez, mientras un kilo de coca en el exterior está valiendo entre 20 y 25 mil dólares, un kilo de oro está valiendo 42 mil dólares. Entonces, obviamente los grupos armados se van reacomodando, y lo peor es que, digamos, comercializadoras de oro legales autorizadas terminan haciendo transacciones con toda esta gente que está haciendo minería ilegal. Se meten en la cadena del delito, del fraude, de una cadena de un montón de puntos, pero exactamente, y por la rentabilidad tan importante, pues fíjate, casi doble de un kilo de oro a un kilo de cocaína en el exterior. Pues claramente les conviene más hoy hacer la minería ilegal, que es uno de los grandes problemas hoy del país, que se le ha puesto menos atención que al narcotráfico, pero que se está convirtiendo en la economía verdadera de los grupos armados ilegales. Increíble, lamentable la noticia, pero importante que salga a la luz y que se destape este caso. Así es, Carlos. Absoluto. Marisol, muchas gracias. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, comienza este 5 de abril, va 6 y 7 de abril, el Festival Estéreo Picnic en su 10ª edición. Nos acompaña Andrés Hoyos de la sección Cultura, quien va a hacer un cubrimiento extenso de este festival junto a otros periodistas y de la unidad de video. Con ustedes van a tener todo un seguimiento multimedia en nuestro sitio web. Pero Andrés Hoyos nos acompaña para hablar un poquito de lo que va a ser este festival. Pues va a ser un festival de reencuentros de generaciones, creo yo. Creo que además de los sonidos eclépticos, por así decirlo, que han seguido este festival durante los 10 años, es interesante porque pues vamos a tener Underworld,
vamos a tener Kendrick Lamar, que es un rapero muy importante. Sí, Vamos a estrella, tener figura Arctic número Monkeys. 1 ahorita. Y creo también que vamos a tener algo muy, muy chistoso para algunos, para otros no. Y es la aparición del grupo Nietzsche en un Stereo Picnic. Antes de Underworld, precisamente. Antes de Underwood, y va a ser interesante, aunque ya ha habido otras agrupaciones en otras ediciones, Sí. digamos, fusionan música Onda como trópica. caribeña, onda trópica. Lo del grupo Nietzsche yo siento, así ellos digan que no, porque nos dijeron en una entrevista que no, pues va a darle como otro sabor al festival. Seguramente. Usted dice que encuentro generacional, pero los de 40 y tantos como nosotros a veces sentimos que nos están sacando un poquito el llavero. Yo siento un poco que sí, pero de todos modos acuérdese que Underworld toca desde 1979 y posiblemente algunos pueden... Bueno, pero es una banda, es una banda de varias. De todos modos, Sí, sí, sí. es una gran banda. Underworld es destacadísima, hay que recomendar. Yo hago una recomendación que es Sean Kuti, que es el hijo de Fela Kuti, una banda extraordinaria de Nigeria. Va a tocar al mismo tiempo Arctic Monkeys, o sea que no le va a ir mucha gente, pero Yo creo que ahí es donde se va a poder dividir un poco el tema generacional. Ahí uno va a poder escoger. Precisamente también siento que la electrónica y la salsa le va a dar a los mayorcitos la posibilidad de estar. Lo que pasa es que uno ahora habla de mayorcitos y jovencitos y por ejemplo alguien que oiga Interpol para muchos ya es un viejito. ya es mayorcito. Para ese público que es el público, digamos, más juvenil, que es el que ha encontrado su nicho en el Stereo Picnic. Es la edición número 10. Una historia en crecimiento, pero además una historia muy positiva de un emprendimiento que comenzó pequeño y llega a su 10ª edición. Sí. Entonces creo que hay que detallito- celebrar eso. Un detallito que nos contaban era que en el 2013 casi se acaba. ¿Por qué? Por Temas de plata y porque hubo muchos conflictos en temas de dinero y, o sea, como que no les estaba dando, estaban cansados Ok. y casi se Creo que esa acaba. historia la va a contar usted en el programa de Cultura y Entretenimiento que sale en redes sociales, ¿no? Exactamente. De Sí, acuerdo, sí. muy interesante. Stereo Picnic Festival se va a desarrollar en otro lugar, lo cual para los que sufren un poco con el tráfico vía Chía y todo eso parece que va a ser más positivo porque desplaza ese, digamos, movimiento de carros hacia El campo de golf. el Briseño. campo de golf Briseño 18. Ujú. ¿De acuerdo? Cerca al Parque Jaime Duque. Muchísimas gracias, Andrés. No sé. Y es así como llegamos al final de esta edición del podcast Al Cierre, que ustedes pueden encontrar de lunes a viernes a través de www.eltiempo.com, así como en plataformas digitales Deezer, Spotify, iTunes y YouTube. Muchas gracias. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo.